Y en esta parte del programa tenemos a un amigo en línea que dijimos, bueno, esta semana conversábamos con Carlos Jiménez de tendencias digitales a propósito de un estudio de data análisis donde nos preocupa, y ustedes saben, nuestra audiencia sabe que no nos gusta quedarnos en el nos preocupa, sino nos ocupa el hecho de que las ventas bajen para nuestros comerciantes y los empresarios y nos veamos en una situación económica que a futuro pudiera preocuparnos, estresarnos. Bueno, nos estamos ocupando, llamando a los asesores que hemos tenido también aquí en Gente y Ciudad. Por eso ahora tenemos a Orlando Suárez en línea, quien es consultor administrativo y financiero de Apateia, para conversar acerca de ese cliente promedio que dice la gente de tendencias digitales que no existe. Invitamos a seguir a Apateia en sus redes sociales, @Apateia73, se escribe con TH, Apateia, @Apateia73, o a Orlando en su Twitter o X, @Osuárez3. ¿Cómo estás, Orlando? Encantada de tenerte en línea, porque en una oportunidad nos visitaste en estudio y te estaremos llamando para que puedas acompañarnos y dar la asesoría correspondiente por esta vía, la de Unión Radio Noticias 93.7. Hola Mariale, ¿cómo estás? Sí, bueno, tuve la oportunidad de escuchar la entrevista y leer su artículo. De hecho, en el artículo como tal es mucho más específico, claro, y muestra que estamos enfrentando ciertas situaciones, no lo llamaría como problema, pero sí, evidentemente estamos enfrentando situaciones en la caída de las ventas. Él nombra en el artículo parte de, hay una elevada rivalidad de la competencia, aunque eso yo no lo veo tan insano, al contrario, lo veo bastante sano porque esto genera creatividad y mejoras de los servicios. Sobre todo, bueno, mejorar tus precios porque de alguna manera tienes que diseñar muy bien tus estructuras de costo. Claro. Eso a mí me encanta. Sí estoy muy de acuerdo con que el cliente promedio no existe porque todo siempre dentro de mi rama, para mí una de las partes de inteligencia del negocio es quién es tu cliente. ¿Okay? Por lo que la segmentación del mercado te permite enfocar tus esfuerzos a tu mercado meta. ¿Qué es la segmentación del mercado? Una técnica de marketing. ¿En qué consiste? En dividir el mercado total en grupos más pequeños, más homogéneos de consumidores. ¿Ok? ¿Para qué? Para saber cuáles son las necesidades, preferencias y los comportamientos similares a los que yo voy a enfocar mis esfuerzos como empresa. Si yo me diluyo, entonces me estoy desgastando como empresa. Evidentemente todo esto viene previo a una organización de la empresa, a una parametrización de los procesos, a una revisión de sus procesos o transformación de los procesos. Él nos decía que cuando hay crisis hay oportunidad. Yo estoy completamente de acuerdo en esto. Ciertamente siempre hemos escuchado ese cliché de que cuando hay crisis hay oportunidades. Evidentemente va a haber oportunidades porque sobre todo los venezolanos, de verdad, tenemos un peso en resiliente exageradamente grande. Ahora, la importancia en esto es que esto no es un proceso estático y por eso es que se dice que cuando hay crisis hay oportunidades. Okay. Esto debe revisarse periódicamente. Todo lo que hagamos, sea un negocio, sea una empresa, sea un autónomo, todo lo que hagamos debe revisarse periódicamente para poder adaptarse a los cambios del entorno. Esto no es nada más en Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela está golpeando mucho más duro que en otros países. Claro. Pero esto no es nada más en Venezuela, esto es en todos los países del mundo. No es un proceso estático y mucho menos la selección de un mercado meta es un proceso estático. Necesitamos adaptarnos a los cambios del entorno. ¿Por qué? Porque el cliente cambia. Sus gustos cambian, sus funciones cambian, sus métodos de compra cambian y nosotros siempre tenemos que ver hacia dónde va nuestro cliente meta. No podemos llegarle a todo. De hecho, quienes hayan vendido por Instagram, por ejemplo, cuando haces una campaña por Instagram, haces una segmentación del mercado. Instagram no te dice le vas a llegar a todo el mundo. Instagram te dice a quién le vas a llegar, quién es tu público, cuál es el rango etario. Todo este tipo de preguntas. ¿Para qué? Justamente para poder enfocar tus esfuerzos en un grupo pequeño, homogéneo de consumidores. Hablemos de ese público meta. ¿Qué es un público meta y cómo lograrlo? Que justamente tiene que ver con esto que mencionas y que coincides, ¿no? En el hecho de que el cliente promedio no existe. Los clientes meta o el mercado meta consiste en dividir ese mercado total en grupos más pequeños, ¿ok? Que tienen necesidades, tienen preferencias y comportamientos similares. Ahora, el objetivo de esta segmentación es identificar cuáles son los segmentos más atractivos y rentables para la empresa, ¿ok? Y con base en eso, diseñar una oferta y una estrategia
muy específica para cada uno de ellos. Aquí es donde yo digo que nosotros nos enfocamos a través de un tubo en qué clientes yo me voy a enfocar, porque no todos me van a comprar mis servicios porque no se puede, o porque no quieren, o porque simplemente no se adapta a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se pueden utilizar diferentes criterios o diferentes variables. Podemos clasificarla en categorías muy grandes, por ejemplo, geográficas, demográficas, psicográficas, conductuales. Quizás toca reinventarte, ¿no? Y a veces ese golpe te hace como que reaccionar y es necesario un cambio, porque quizás en la zona también hay muchas empresas que se mantienen ofreciendo los mismos servicios y los seres humanos también cambiamos y nuestras necesidades cambian. Ahora, esta segmentación de mercado tampoco es que es una cosa que se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, claro, es importante, pero necesitamos que sea medible, que sea asequible y que sea rentable, porque si no estamos perdiendo el tiempo como empresas también, ¿no? Claro, algunos dicen que hoy en día el ser humano ha cambiado y busca más servicio, precio, que el producto en sí, ¿no? Si le genera satisfacción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo recomiendas tú? Yo veo que en Venezuela hay clientes para todo tipo. Sí, efectivamente hay clientes que buscan solo servicios, hay clientes que buscan solo precio. Evidentemente, el cliente que busca solo servicio es un cliente muy específico y esos clientes son los más difíciles de satisfacer. Entonces, el mejor cliente tuyo no siempre es el ideal, sino el que más fastidioso es, porque es el que te exige más, pero no todos buscan precio. No todos buscan precio. Sí es verdad que en el mercado venezolano pues hay un porcentaje importante de la gente que busca precio, pero no todos buscan precio. Amén de que no todos los productos tienen la misma tecnología. Tampoco. Exacto, dependiendo de cuál sea tu producto. Lo cierto, y yo concluyo ya para finalizar, hay que buscar a los profesionales, debes apoyarte en los profesionales para poder reinventarte, para poder ajustarte a la situación de contexto que tú dices que debe estar en un permanente análisis. Totalmente, es como cuando las noticias, o sea, se escucha la radio porque hay muchas fake news, tal cual como tú dices en tu sí. Y los locutores y la radio que se encarga de investigar si eso es cierto o no y por qué ha pasado. Es eso básicamente, o sea, necesitamos ir a lo básico, o sea, ir a donde está el nudo para poder desenvolver. Excelente. Bueno, nosotros vamos a seguir contactándote, Orlando, porque de verdad para nosotros es importante ante esta situación de alerta que vemos en las estadísticas dar esas recomendaciones para que nuestra ciudadanía siga siendo productiva y que podamos tener una Venezuela en la que deseamos vivir, pero en las condiciones en las que queremos vivir. Tampoco así. Así que por eso, qué bueno tenerte en la zona y nosotros invitamos a que busquen las asesorías de consultores administrativos como Orlando Suárez, que está aquí en el estado de Anzoátegui para ofrecer ese apoyo a las empresas. Así que muchísimas gracias, Orlando. A ti, muchas gracias y encantado de verdad de estar siempre en tu espacio. Gracias. Era Orlando Suárez, consultor administrativo y financiero de la empresa Apateia. Se escribe con TH, búsquenla en el Instagram, @Apateia73 y el Twitter o X de Orlando es @Osuárez3. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar. Desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa. Desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.